Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultesat 8 y demás medios de comunicación. Hoy, viernes 8 de mayo de este año 2026. Buscamos en las Sagradas Escrituras, en Efesios, capítulo 1, verso 3, en adelante, donde nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí encima de dispensación del cumplimiento escribe la eternidad, y a la izquierda escribe dispensación, abreviado. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice en el mensaje: ministros fieles obedeciendo al que trae la revelación, predicado el sábado 25 de abril del 2015 en Quito, Ecuador. Nos dice: sabemos que habrá una tercera guerra mundial, pero esperamos no estar aquí. Vamos a pasar el mensaje: el futuro hogar del novio celestial y de la novia terrenal. Allí nos habla de esta escritura que leímos. Miren, dice ahora en Efesios 1:10, es llamado, ahora si ustedes lo están apuntando, Efesios 1:10, es llamado no una dispensación ni el séptimo día, es llamado, y escribe arriba, el octavo día, es llamado la plenitud del tiempo, y escribe eternidad. Y a la izquierda escribe hacia arriba la plenitud del tiempo, el octavo día. Y cuando la plenitud del tiempo ha venido, ahí es cuando el tiempo ha sido cumplido. Cuando no hay más tiempo, entonces entras a la eternidad. Y dibuja una piedra angular. Después que la séptima edad de la iglesia termine. Y lo es. La edad de Lutero terminó, la edad metodista terminó, la edad pentecostal terminó, y ahí dibuja una piedra angular, y como la séptima, la de Wesley y la de Pentecostés, ahí está entre medio de esas palabras, hay como una parte, como la parte final de las edades.
¿Y en qué, y en qué entras ahora? En la eternidad. Y ahí digo una piedra angular. En la eternidad hay una piedra angular. No más 7, no más 13, no más de ninguna. La eternidad a donde no hay tal tiempo según números, y tiempos y cosas. Amén. Ojo vaya, ¿lo ven? Ahora, lo después que el tiempo ha sido cumplido, todo el pecado desapareció, quitado en el milenio, en el gran juicio del trono blanco, un tipo del Espíritu Santo. Ahí dibuja una piedra angular, las edades y la flecha desde donde dice desapareció. Encima ahí, donde dice lo después que el tiempo ha sido cumplido, hay una flecha hacia la piedra angular. Quitado en el milenio, en el gran juicio del trono blanco, un tipo del Espíritu Santo. Después que el mundo esté en fuego y bautizado, su bautismo en fuego, su bautismo de fuego santo del cielo. Todo pecado desaparece, todos los gérmenes desaparecen, todos los demonios desaparecen, todas las tentaciones desaparecen, todo mal desaparece, tipo ahora. Entonces, ¿qué hace Dios? Él puede pararse sobre la tierra, ¿ven? Porque todo pecado desapareció. Ahora vean, esto ocurre después del milenio, cuando todo germen es quitado y toda cosa sea quitada. Dice, todo germen desaparece, todo demonio desaparece, o sea, todas esas cosas desaparecen después de el milenio, o sea, después que viene ese bautismo de fuego santo, el cual ocurrirá después del milenio. A la derecha escribe, después que el tiempo es cumplido, y dibuja una estrella de David ahí. Ahora sigue diciendo en el mensaje que estamos leyendo, dice, antes que viniera el diluvio, Enoc ya se había ido y Noé ya estaba lista el arca. Esperamos que antes que venga el diluvio de fuego, ya estemos con la fe para ser transformados y seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y eso será la gran victoria en el amor divino. O sea, todo eso va a ocurrir después que tengamos la fe de rapto y que seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Ahí luego ocurre todo lo que fue prometido que sería llevado a cabo durante la gran tribulación. Así como en el tiempo de Noé, tenía que estar el arca lista para que Noé y su familia se salvaran. O sea, tenían que estar dentro del arca. En el libro de los sellos, en la página 111, ahí nos dice, en la página 111 de este libro de los sellos, dice, ahora si usted quiere ver un tipo de eso, Jesús dijo que sería como en los días de Noé. En aquellos días ellos entraron al arca, la cual los condujo a través del juicio. Eso no es tipo de la novia, y eso no es el tipo de la novia de Cristo. Enoc es el tipo de la novia. Noé pasó por la gran tribulación, sufrió, llegó a ser un borracho y murió. Pero Enoc caminó ante Dios por más de 300 años y tuvo un testimonio que agradó a Dios, lo cual fue que tuvo fe de rapto. Y un día se fue caminando y empezó a subir y subió hasta llegar al hogar celestial sin probar la muerte. Él nunca murió. Ese es el tipo de nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No seremos delanteros, no seremos impedimento a los que durmieron. Aquella misma clase de gente que han dormido, los que durmieron por razón de la edad humana. Ahí a la derecha hacia arriba escribe fe de rapto.
Y a la izquierda dibuja una piedra angular y las edades ahí. Y en este otro libro escribe hacia arriba la fe de rapto. En otra línea Enoc, la novia. Y en otra línea Noé, los 144,000 judíos. Ellos murieron hace mucho, pero no están muertos sino dormidos. Amén y amén. Están dormidos, no muertos. Y la única cosa que necesitan es que el novio les despierte. Entonces nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque la trompeta de Dios, ahí escribe trompeta a la derecha, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 16. Y los demás muertos no tornaron a vivir hasta el fin de los 1000 años. Apocalipsis 25. Allí lo tiene usted. Ellos pasaron por la tribulación. ¿Y cómo fue todo esto? Como Enoc. Y ahí escribe encima el cuarto Elías, séptimo mensajero. Usted sabe que Noé vigilaba, y ahí escribe el quinto Elías. Usted sabe que Noé vigilaba bien a Enoc, porque cuando Enoc desapareciera, entonces él sabía que el juicio estaba a la mano. Empezó a mantenerse muy cerca del arca. Noé no subió, fue levantado un poquito y pasó por encima de la tribulación para entonces sufrir la muerte. Noé fue llevado por encima de la tribulación, pero Enoc fue trasladado sin ver muerte, un tipo de la iglesia siendo sacada juntamente con los que duermen para recibir al Señor en el aire. Vean que también está tipificado en el reverendo William Branham. Y el resto de la iglesia pasa por la tribulación. Yo personalmente no puedo sacarle ninguna otra explicación a esto. Enoc fue raptado sin ver muerte. Ahora vamos a estudiar sobre nuestra lección. Si nos quedamos con eso, nunca llegaremos al primer sello. Noten bien, porque probablemente tendremos que ver las trompetas, porque suenan a la misma vez que se abren los sellos, y las edades de la iglesia. Todo sucede a la misma vez. Y ahí encima de ese párrafo escribe las edades, los sellos y las trompetas a la misma vez. Y en este otro también escribe, ahí mismo, las trompetas suenan al mismo tiempo que se abren los sellos. Las trompetas suenan al mismo tiempo que se abren los sellos. Una trompeta siempre anuncia una guerra o una confusión política y de allí comienza una guerra. Cuando usted se enreda en la política y todo se halla en tanta confusión como tenemos hoy en día, entonces tenga mucho cuidado, porque una guerra está a la mano. El reino todavía pertenece al diablo, todavía tiene esta parte en la mano. Pues fíjense bien, el mundo fue redimido por Cristo y Él está obrando la parte del Redentor semejante, redimiendo sus súbditos hasta que el último que tiene su nombre en el libro haya recibido su redención y haya sido sellado. Y aquí escribe bautizado, encima de sellado, y una flecha hacia la piedra angular y las edades. Y escribe encima de la piedra angular Apocalipsis 7, verso 2 y 14, verso 1. Y a la izquierda escribe, hasta que el último escogido entre. Cristo llama su novia. Ahora entienden bien. Entonces Él viene de su trono, el trono de su Padre, se presenta y toma el libro de la mano de Dios, quien está sobre el trono y reclama sus derechos. La primera cosa que hace es llamar a su novia. Ahí por eso escribe a la izquierda, Cristo llama a su novia. O sea, luego de tomar el título de propiedad, lo primero que hace es llamar a su novia. Y acá dibuja una estrella de David a la izquierda. Amén. Luego, ¿qué hace? Toma a su enemigo, Satanás, y lo ata y lo echa en el fuego juntamente con todos sus seguidores. Ahí vemos en esa parábola del trigo y la cizaña cómo es que esos ángeles segadores llevan a cabo esa labor. Y en la página 141 del libro de citas, párrafo 252,
de ese extracto, ahí nos habla de lo que estaría haciendo y llevando a cabo ese ángel, porque el único que puede hacer eso es el ángel. Dice, vamos a leer esa partecita allí del libro de citas, página 141, párrafo 1260. Él dijo que envía, una partecita aquí, él dijo que envía él a sus ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. ¿Ven? El ángel del Señor, el que lleva a cabo esa separación, esa segregación. Pero vean ustedes aquí que él primero dice, reclama sus derechos. La primera cosa que hace es llamar a su novia. La llama y la saca y la coloca en la edad de la piedra angular. Y hace esa separación, esa segregación, llevando a cabo eso, separando a la iglesia novia y también separando a la cizaña. Sigue diciendo, y recuerden, esto no se refiere a Rusia, no señor. El anticristo es una persona muy sagaz. Fíjense bien y verán cuán sagaz es. Es tan inteligente que apenas el Espíritu Santo puede excederle. Trompeta significa confusión política y guerras. En Mateo capítulo 24, Jesús habló acerca de esto. Oiréis guerras, rumores de guerra, mas aún no es el fin. Ustedes recuerdan bien esa parte de las Escrituras donde dice que habrá guerras y rumores de guerras, guerras y rumores de guerras. Todo esto seguirá así hasta el final. Abajo, en la 112, aquí en este libro, en el rojo escribe trompetas es igual confusión política y guerras, sellos, una raya, disturbios y guerras religiosas. Y acá en este otro libro en el azul escribe, refiriéndose al párrafo tercero, escribe cuando entre el último, luego sale del trono de intercesión. Estamos en la 113. Estas son las trompetas que suenan. Ahora, cuando lleguemos a las trompetas, veremos en detalles cada una de esas guerras para mostrarles que cada guerra siguió una edad de la iglesia y también siguen estos sellos. Entonces la trompeta significa disturbios políticos, mientras que los sellos significan disturbios religiosos. ¿Ve usted? Se abre un sello y es depositado un mensaje. Luego, siendo que la iglesia ha estado también formada en sus sistemas y formas políticas, entonces cuando el mensaje es entregado, el mensajero sale y les da una buena sacudida, correcto. Entonces resulta un disturbio religioso cuando se abre un sello. Esto es lo que ha sucedido. Toda la iglesia está reposada en Sión, se acomoda bien y dice todo está bien. Como por ejemplo la iglesia de Inglaterra estaba bien acomodada, la iglesia católica estaba bien acomodada cuando llegó Lutero y entonces hubo un disturbio religioso. Sí, señor. La iglesia siguió pues con Zwinglio y de allí pasó a distintos líderes como Calvino. Luego la iglesia anglicana se acomodó y estaba reposando cuando llegó Wesley. Y entonces hubo otro disturbio religioso. Correcto, siempre causa un disturbio religioso. Ahí a la izquierda hacia arriba escribe la apertura de un sello es igual trae un disturbio religioso. ¿Qué del séptimo sello cuando abre? En forma de pregunta. O sea, cuando se abre el séptimo sello hay un disturbio, pero él dice, con la apertura de un sello trae un disturbio religioso, y uno diría, ¿cómo será?
cuando se abra el séptimo sello. O sea que será algo que producirá un verdadero disturbio. Ahí sí que se reúne todos los disturbios anteriores de todos los demás sellos en ese séptimo sello. Aquí en este libro escribe eso, la apertura de un sello es igual, trae un disturbio religioso, queda el séptimo sello cuando se abre, y también más arribita escribe trompetas es igual, guerras. Y en este otro, el azul, escribe las trompetas siguen las edades, a cada edad una trompeta. Y también escribe en disturbio políticos hay unas palabritas antes ahí, en disturbios políticos, y los sellos al abrirse traen disturbios religiosos. Las trompetas siguen las edades, a cada edad una trompeta. Y ahí abajo, otra línea más. Hay otra palabrita ahí, pero sigue en disturbios políticos y cierra entre comillas. Y los sellos al abrirse traen disturbios religiosos. Ahora sigue diciendo aquí donde nos detuvimos. Ahora leamos aquí este sello. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿qué sucedió? Y oí a uno de los 4 animales diciendo con una voz de trueno, ven y ve. Cómo quisiera hablar sobre eso por unos momentos. Confío que todos los que conocen estas cosas y están esperando la consolación, y ahí encima escribe la segunda venida del Señor, ahora estudien estas cosas muy detalladamente, y allá en las cintas también. Piensen bien en estas cosas. Lo primero que sucedió cuando el Cordero abrió el primer sello fue que surgió un trueno. Eso tiene un significado, porque nada sucede sin que tenga algún significado. Un trueno rugió. ¿Qué sería aquel trueno? Leamos un poco en la Biblia, Juan capítulo 12, empezando con el versículo 23. Escuche bien y luego no habrá ninguna duda de lo que fue esto. No habrá ninguna duda de qué fue esto. Entonces Jesús le respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. ¿Ve usted? Allí estaba al final de una edad. Su ministerio estaba terminando. La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Y ahí digo una estrella de David a la derecha. ¿Qué de la hora cuando su novia ha de ser levantada? ¿Qué de la hora cuando viene, cuando el tiempo no será más? El ángel está listo para poner un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, con el arco sobre su cabeza, y decir, el tiempo se ha acabado. Y escribe a la derecha, el ángel fuerte. Y en el tiempo, cuando estuvo el doctor William Soto, él nos decía que todavía ese ángel fuerte no había descendido. Por consiguiente, todavía a través de un velo de carne no se había hablado a la humanidad que el tiempo se había terminado, que la dispensación de la gracia estaba terminándose, o que estaba cerrándose, o que se había cerrado, ¿ves? Solamente con la venida de ese ángel, en medio de la raza humana, con el título de propiedad entregándoselo a ese instrumento, y a través de ese instrumento es que él diría, el tiempo terminó. Y solamente uno solo habló esas palabras, o sea, tomó esas palabras de Apocalipsis capítulo 10 y las trajo a vida. El tiempo se ha acabado. Sigo en la página 114. Y además levantará su mano y jurará que el tiempo no será más cuando estas cosas sucedan. Cuán perfecto es todo esto. Una declaración jurada para la iglesia. Ahora vean, acá en el libro
azul, ahí escribe donde dice en la 114, y jurará que el tiempo no será más, escribe encima de redención. Y escribe a la izquierda Apocalipsis 10 del 1 al 11. Y ya sabemos quién fue ese mensajero que habló que el tiempo no será más. Él trajo esa escritura de Apocalipsis 10 a vida, porque iba a llegar el tiempo en que un ser humano, un mensajero de Dios, lo iba a pronunciar, a hablar. Ahora vamos a seguir leyendo aquí en el mensaje Ministros Fieles, obedeciendo al que trae la revelación. Sigue diciendo: recuerden que el reverendo William Branham conectó lo de la gran victoria en el amor divino con la tercera etapa y por consiguiente con la visión de la carpa, que es donde se cumplirá la tercera etapa. Y también dijo que habrá una apertura para la iglesia novia del Señor Jesucristo. O sea que miramos todos los ángulos que habrá o que estarán aconteciendo cosas, pero la más que nos interesa es el cumplimiento de la visión de la carpa, donde la tercera etapa será manifestada, donde nos dará la fe para ser transformados y para lo cual será revelado el misterio del séptimo sello, que es lo que nos dará la fe para ser transformados. ¿Dónde es que será revelado el misterio del séptimo sello? En el cumplimiento de la visión de la carpa. Y eso es lo que daría a la iglesia novia la fe para ser transformados y raptados. En el mensaje de la revelación, parte 1, que es Revelación capítulo 4, parte 1, nos dice que eso está en el libro de las edades sin editar, en la página del folleto, en la 31 del libro de las edades sin editar, en la 517 y del folleto es la 31. Ahí nos dice eso, del párrafo 168. Dice, fíjense, el trono, él estaba sentado en el trono, él ya no estaba ya en los candeleros ahora, en la tierra. El rapto ya había sucedido, y ahí dibuja una piedra angular y las edades, y la flecha es la piedra angular. Y a la izquierda escribe el trono, el juicio. El trono y escribe juicio. Apocalipsis 3:21. Él estaba en gloria, sentado en su trono. Quiero que ustedes se fijen. Más adelante hallaremos aún en el capítulo 5, no era el trono de misericordia. Ya no era el trono de misericordia, era el trono de juicio. No era un trono de gracia, es un trono de juicio, porque fuego y relámpagos y truenos salían de él. Aquí en el folleto, encima de truenos, escribe los 7 truenos. ¿Dónde y cuándo es que los truenos estarían emitiendo sus voces? Cuando ya el trono que está en el cielo habría cambiado de misericordia a juicio. Porque recuerden, habían relámpagos, habían truenos, y un trono así no es de misericordia. Ya no había misericordia, había terminado. La edad de la iglesia había terminado. Y escribe ahí, dispensación de la gracia. ¿Ve por qué los truenos no podían estar emitiendo sus voces durante la dispensación de la gracia? Durante la dispensación de la gracia no se podían haber estado escuchando los truenos, porque el trono era un trono de misericordia. Tan sencillo como eso. Es bajo la dispensación de reino, en el trono y bajo un trono de juicio. Sigue diciendo, el que es inmundo todavía.
El que es justo todavía. El que es santo todavía. Ya no era un trono de misericordia. Ahí a la izquierda escribe Apocalipsis 8, del 1 al 5, 15 del 1 al 5 y 4, verso 1. Y acá en el folleto escribe, aquí, trono de juicio, encima del párrafo que comenzamos ahí a leer. Trono de juicio. Ahora sigue diciendo, esta noche la sangre está sobre ese trono y es un propiciatorio para todo pecador que está buscando misericordia. Ahora vean, esto fue cuando él está predicando esto y personas todavía tenían misericordia a través de la puerta de la dispensación de la gracia para poder obtener el nuevo nacimiento y ser parte de la novia. Ahora, él dice, esta noche la sangre está sobre ese trono y es un propiciatorio para todo pecador que está buscando misericordia. Pero en ese día, o sea, en el día de la dispensación del reino, no será un propiciatorio entonces, será un tribunal con un Dios airado sentado allí. Ahora, ¿cómo va a estar predicando un mensajero los truenos si en el cielo estaba la sangre todavía allí, en ese trono, en ese propiciatorio, y por eso se le daba la oportunidad a las personas de recibir al Señor en su primera venida? Por consiguiente, no se podía estar dando a conocer el misterio del séptimo sello, porque todo eso correspondería a la dispensación del reino, en donde los truenos estarían emitiendo sus voces. ¿Ven lo sencillo que es todo? ¿Dónde? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el pecador y el impío? Aun cuando él venga en las nubes de su gloria, los montes tratarán de encontrar un lugar para esconderse. ¿Dónde vamos a quedar nosotros entonces? Y aquí en el folleto escribe a la izquierda trono de juicio, el trono de David. Y a la derecha escribe Apocalipsis 11 y Malaquías 4, del 4 al 5. Y dibuja allí una estrella de David. Ahora sigue diciendo él en el mensaje que estamos leyendo, esperamos llegar pronto al cumplimiento de esa visión. Recuerden que Dios obra por medio de su iglesia, Dios obra por medio de su Espíritu Santo, por Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia y por medio de su iglesia. Ahora no puede ser por razonamiento humano, tiene que ser por revelación que la iglesia novia estaría llevando a cabo esa obra. Miren el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado, en la página 79. Y también vamos a ver aquí, antes de leer esta parte, vamos al mensaje, unas palabras de saludo, que fue el 13 de marzo del 2006, para tener allí una base de lo que venimos hablando. Miren, dice, esto fue en Puerto Velo, Brasil, y esperamos grandes bendiciones de Dios en ese lugar, en ese terreno que Dios nos ha provisto, el cual y del cual ya habíamos hablado, y ya eso se ha cumplido. Como el 70 y algo habíamos hablado de eso, y desde una montaña ya había señalado toda esa área, y no sé si se me fue la mano y señalé mucho, y Dios nos está dando, parece, todo lo que señalé. Pero es mejor pedir mucho, porque es mejor que sobre y no que falte. Es como en una ocasión que un profeta le dijo al rey, con tu flecha o lanza, hiere sobre la tierra. Y él hirió, ¿cuántas veces? 2 o 3 veces.
Y el profeta se molestó. Le dijo, si hubieras continuado muchas veces hiriendo, tu enemigo lo hubieras vencido. Pero ahora, por cuanto solamente 3 veces lo hiciste, solamente 3 veces vas a tener la victoria sobre él. Más o menos una idea. Ahora vamos a ver allí. Eso fue en Primera de Reyes o Segunda de Reyes. Para ver ahí el Segunda de Reyes 13. Verso 18. Vamos a ver aquí. Segunda de Reyes. (13:18) dice: y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado y le dijo. Vamos a ir desde el 14 para tener ahí el cuadro de cómo viene hablando. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. No se dice de qué enfermedad, pero hay un lugar donde hermano William dice, bueno, hay una enfermedad y es la vejez. Pues vamos a decir que haya sido la enfermedad de la vejez. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Era una promesa. Él estaba ya dando la victoria sobre los sirios y los iba a destruir por completo. Ahora vamos a ver hasta dónde llega la obediencia del rey de Israel allí en esa ocasión. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Ahora sí, le dijo, golpea la tierra. No le dijo cuántas veces. Había que seguir golpeando la tierra. No importa si se cansaba la mano, si como sea, aunque sea de pie, sentado, arrodillado, de cabeza, como sea, tenía que seguir golpeando la tierra. Porque eso fue lo que el profeta le estaba diciendo que hiciera. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. O sea, hizo tac, tac, tac. Y ya. O sea, no continuó golpeándola hasta escuchar al profeta decir, basta. Porque cada vez que él la estaba golpeando, estaba cumpliendo que en cada guerra él iba a vencer. Cada vez que se iba a enfrentar a ese ejército, a ese pueblo, ahora iba a llegar el momento en que ya el profeta iba a ver en visión la parte cumplida en ese tipo y figura que él estaba llevando a cabo allí, golpeando la tierra. O sea, tenía que él seguir golpeándolo para Eliseo ver en esa visión ya los sirios destruidos. Cuando golpeó 3 veces nada más, entonces en la visión vio que solamente lo iba a derrotar 3 veces. Que eso es lo que le dice después ahí. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, mira si le faltaba un poquito más, 3, 4, 5, 3 golpecitos más. Al dar 5 o 6 golpes,
hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y miren, todavía está dando candela a todo ese territorio allá, ¿ves? Por no hacerle caso al profeta. Por eso es muy importante la obediencia, porque tarde o temprano se verán los resultados, sea para bien o para mal. Porque miren, eso ocurrió hace cuántos años atrás. Y miren, todavía hoy en día, todavía están dando candela a esa área con ese pueblo de Siria. Ahora, miren, él escribe ahí a la izquierda, golpes. Y a la derecha, escribe Hebreos 11, del 1 al 3, que ahí es que nos habla de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, él allí no estaba viendo la victoria en esas guerras que iba a tener, pero por la fe él tenía que hacer lo que el profeta le dijo para que luego viniera cumplimiento eso que él estaba haciendo allí. Con 5 o 6 veces más hubiese derrotado a ese pueblo de Siria. Ahora, miren, aquí sigue diciendo, ahora las palabras de saludo, donde comencé a leer, dice, si hubieses continuado muchas veces hiriendo a tu enemigo, lo hubieras vencido. Pero ahora, por cuanto solamente 3 veces lo hiciste, solamente 3 veces vas a tener victoria sobre él. Más o menos es la idea. Pero después de eso vas a tener problemas. O sea que no se puede ser tacaño para pedir las bendiciones de Dios. No puede ser uno que tacaño. Y eso le pasó a él por razonar, por tener razonamiento de eso que estaba haciendo allí. Miren, y ahora, aquí en el mensaje de Cristo es el misterio de Dios revelado, que ahí nos habla de esto del razonamiento. Dice, Lucifer está rompiendo de nuevo el compañerismo de Dios con el hombre cuando limita la palabra de Dios con sus razonamientos. O sea, lo que él piensa que está bien a menudo, que él piensa, ya ha quebrantado la palabra de Dios. Igualmente hicieron en los días de Jesucristo. Él les dijo, vosotros habéis invalidado la palabra de Dios con vuestras tradiciones, y ahora las denominaciones con sus razonamientos intelectuales organizados han invalidado la palabra de Dios para el pueblo. Ahora allí ese rey invalidó la palabra por razonar, se puso a razonar, y vean ustedes, ahí no obtuvo la victoria. Correcto, no lo pueden ver. Luego vienen con esa pregunta, ¿dónde está el Dios de la Biblia? Él está aquí, Él es la Biblia. A la izquierda escribe el pensar, la teología, y encima escribe de ese párrafo, escribe Lucero a la izquierda y encima escribe razonamiento, y también escribe limitar. Ahora vean cómo no se puede ser tacaño con las bendiciones de Dios. Hay un escrito que él nos dejó por aquí, vamos a ver si lo encontramos, que habla de el razonamiento. Vamos a ver aquí. Y que nos habla de él, si es en este,
que nos dice que tiene que ver con esta página, pero ya con calma lo buscaremos. Pero tiene que ver por aquí porque lo había leído hace unos días atrás, pero no lo marqué. Bueno, pero ya lo tenemos como asignación. Ahora sigue diciendo él aquí: uno tiene que pedir sin límites. Quizás yo pude decir en esa fecha todo eso, y a Abraham le dijo, y a Moisés, todo lo que ven tus ojos, porque está hablando de cuando él señaló, y porque él dice, quizás yo pude decir en esa fecha, pues todo eso, y puso la mano, y a Abraham le dijo, y a Moisés, todo lo que ven tus ojos. Por lo tanto, si Dios le dice, todo lo que vean tus ojos, pues uno va a mirar por todo sitio. Hablando de Abraham y del hijo de Abraham, el Mesías, dice la Escritura que será el heredero del mundo completo. Así que uno no puede ser limitado en cuanto a las bendiciones de Dios. Mientras más bendiciones reciba, más tiene que repartir. Ahora miren aquí en el mensaje también, en el Edén de Satanás, aquí en la página 14, aquí también nos dice, y aquí está, así es como Dios establece su iglesia, cada palabra conforme a su género. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ven? Satanás, él tomará alguna otra cosa, pero Dios dijo, cada simiente según su género. Si la promesa dice, estas señales seguirán a los que creen. Ahora la iglesia dice, únete a la iglesia, recita el credo, conoce bien el catecismo. No existen tales cosas en toda la Biblia. Pero Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Si tomasen serpientes o bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Si pusieren sus manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Quién es el hombre que se atreve a negar eso? Ahora vean, esa es la parte del mandato divino. Ahí no hay que razonar nada. Ahora miren, más adelante dice, por otro lado, pues el diablo, miren, dice ahora, por incredulidad hacia toda la palabra de Dios, eso ha producido la simiente de impiedad en el Edén de Satanás. Estamos entrando ahora en donde Satanás está tomando el trono como el anticristo en un Edén de esta tierra, un Edén de pecado, la religión pervertida, y esa es la séptima edad de la Odisea. Ahí es que están todos los que no han subido a la edad de la piedra angular. Él no comenzó con yo soy Satanás, yo soy el gran ángel. No sobre eso, sino a base de pervertir la palabra de Dios. Y así es como él ha traído su reino en cada edad. Y ahora, en esta gran edad engañosa, está listo para tomar su trono por medio de su pueblo. Él mismo se ha construido un Edén intelectual, educado y científico. Correcto, porque esa es la séptima edad, la edad de la Odisea, el trono de Satanás. Predicadores científicos, iglesia científica, teología científica, todo es científico, todo es a base de conocimiento. La iglesia por completo está edificada sobre el conocimiento, no está edificada sobre la fe. O sea, no está edificada sobre la fe, la cual fue edificado allí en esa revelación que tuvo Pedro sobre esta base. ¿Qué base fue? La base de quién era Jesús, que es la fe en la primera venida del Señor. Así fue que fue establecida la iglesia desde el principio. Ahora miren lo que a continuación sigue diciendo en este mensaje que estamos leyendo a principio, ministros fieles obedeciendo al que trae la revelación. Más adelantito aquí dice, no nos gustaría estar mucho aquí, pero hasta que no se cumpla la visión de la carpa y esté cumpliéndose todo lo que Dios hará, y no sabemos si será al principio, o sea, no sabemos si las cosas que estarían siendo vistas como fueron vistas y mostradas en la visión en el tiempo en donde el hermano Branham fue transportado. Dice, no sabemos si eso será al principio, siempre es al final,
porque es lo último que está para suceder. Puede comenzar en forma sencilla todo, y eso es lo que ha estado llevándose a cabo, todo en forma sencilla. Puede comenzar en forma sencilla todo, y cualquiera decir, parece que no era así. Pero basamos nuestra fe, está fundada nuestra fe en lo que Dios habló para el día postrero. Vean, así como pasó, lo que pasó con ese rey. Tenía que basar la fe en lo que el profeta había dicho, que golpeara la tierra. No le dijo cuántas veces, o sea que tenía que seguir basando esa fe en lo que el profeta le dijo. Y ahora en el cumplimiento de la visión de la carpa, puede comenzar en una forma sencilla, dice, todo puede comenzar en algo sencillito. Y cualquiera podrá decir, eso no es así. Nosotros no basamos la fe en esa parte sencilla de cómo Dios iba a comenzar. Nosotros no basamos la fe en la forma en que Dios iba a estar comenzando a cumplir la visión de la carpa, la tercera etapa, el abrir los sellos, traer los truenos, traer la revelación de fe de rapto. No basamos nuestra fe en la sencillez que Dios está cumpliendo las cosas. Basamos nuestra fe en lo que fue prometido, que al final de todo eso, desde el comienzo hasta el final, nos iba a dar la fe de rapto. O sea, basamos la fe en las promesas que Dios nos dio. Y como Dios lo estuviera cumpliendo, así es que es la forma en que Dios lo iba a cumplir. Él tenía que basar su fe en vencer a los sirios completamente. No podía basar la fe en golpear la tierra solamente en lo físico allí, porque vean, él dijo pues, dándole 3 veces, pues ya, con eso era todo. Él tenía que seguir golpeándola, pensando, creyendo en vencer a los sirios completamente. Él no estaba pensando en eso, sino que solamente estaba pensando en algo físico allí. Porque si hubiese pensado en algo espiritual, entonces no se iba a cansar de golpear la tierra. Es más, es capaz que cuando iba por el número 6 o 7, golpeándola, porque él le dijo ahí si hubiese golpeado 5 o 6 veces, de seguro cuando él comenzó a golpearla, tan, y ya iba por 5 o 6, ya para, para, no siga, hubiese golpeado hasta 20 veces. ¿Por qué? Porque su fe estaba mirando a la victoria totalmente, pero como él no la tenía ya, pues solamente la golpeó 3. Y así es con las personas que no ven la promesa completa siendo materializada en su vida, siendo cumplida, la transformación. Pues golpean 1 o 2 veces. No, ya eso no puede ser. Miran un poquito, están en 1 o 2 cultos, aunque después están escuchando por ahí, se pegan como quiera, siempre escuchan, porque tiene que cumplirse la escritura. Habían estado en cultos como este. Pero vean, están un momentito, no, es que eso no puede ser así. Ya con los primeros 2 golpes o 3, se van. Así no puede ser. Miren, eso fue lo que pasó con los 10 espías. Trajeron malas noticias. Mas sin embargo 2 trajeron buenas noticias. Y esos que están diciendo, no, eso no puede ser así. No, esas promesas que está diciendo y esas bendiciones que está hablando ese hombre ahí, de esos frutos de la tierra prometida, eso no puede ser así. Eso de que va a hablar con los de la 6ª dimensión, eso de que van a tener las 2 conciencias juntas, eso de que va a dar teofanías, eso de que va a salvar a los familiares, eso no puede ser. Los únicos que hablaron así fueron los 10 espías. ¿Ven? Hablándole cosas negativas al pueblo, y todo ministro y toda persona que hable negativo y en contra de los frutos de la tierra prometida y de las bendiciones que Dios nos está dando y nos seguirá dando, están identificándose como los 10 espías y como Datán, Abirán y Coré, que desaniman al pueblo para que no escuchen de las bendiciones y de las promesas que hay en la tierra prometida. Porque la tierra prometida da buenos frutos, y esos son los frutos que se están hablando que los hijos de Dios estarían recibiendo en este tiempo. Pero hay personas que escuchan eso y dicen, no, eso no es así. Miren, esto no puede ser así. Está diciendo que ustedes van a tener
poder sobre esto, y van a hablar la palabra, y va a hacer esto, y va a hacer lo otro. Eso no puede ser así. Los únicos que hablaron así en el tiempo de Moisés fueron los 10 espías. Solamente Josué y Caleb hablaron cosas positivas. No escuche nunca a ningún ministro, a ninguna persona que le hable de las cosas negativas de la tierra prometida. Porque ya usted sabe que está siguiendo a uno de los líderes de los 10 espías. Tan sencillo como eso. ¿Ven? Ahora él sigue diciendo aquí. Hasta Cristo mismo dijo, cuando entra en tu cámara secreta, ora a tu Padre que te ve en secreto y te recompensará en público. Y miren, se va a cumplir en un cuartito pequeño en el cumplimiento de la visión de la carpa. Miren, palabras de 2000 años atrás. Miren cómo va a cumplirse en el tiempo final. Ese instrumento, vean, 2000 años después, toma esas palabras y las hace suyas. Y tiene un lugar en donde está estudiando, en donde está orando a Dios y en donde Dios va a seguir cumpliendo todo lo que fue prometido. Y fue visto también por el reverendo William Branham que en ese lugar, en un cuartito de madera, estaba llevándose a cabo algo glorioso, en donde por la palabra hablada, que es la tercera etapa, grandes cosas Dios estaría llevando a cabo desde ese lugar. La gran victoria en el amor divino. Ahora más adelantito sigue diciendo, en los temas de las diferentes edades no se ha hablado todo. En los temas de las diferentes dispensaciones no se ha hablado todo. Y de seguro, cuando se esté cumpliendo la visión de la carpa, ahí sí, ahí ya las cosas serán más claras. ¿Dónde serán más claras las cosas? En el cumplimiento de la visión de la carpa. ¿Cómo serían más claras? Porque ahí estaría el Espíritu Santo revelándonos, dándonos a conocer todo ese misterio del séptimo sello. Ahí ya las cosas serán más claras, más abiertas para nosotros. Y nuestro entendimiento, Dios lo abrirá para comprender lo que estaremos escuchando. Lo que estaremos, ¿qué? Escuchando. O sea que es por la predicación, es enseñanza bajo carpa, que el entendimiento de cada escogido de Dios estaría abriéndose cada vez más y más para comprender ese misterio del séptimo sello, el cual trae los truenos y nos dará por consiguiente la fe para ser transformados y raptados. Vuelvo a leerle ese para que se queden ahí en su mente. Ahí ya las cosas serán más claras, más abiertas para nosotros, y nuestro entendimiento Dios lo abrirá para comprender lo que estaremos escuchando. ¿Usted quiere que Dios le abra el entendimiento? Conéctese con la carpa en Calley, Puerto Rico. Y si esa tercera etapa viaja, porque la tercera etapa es el Espíritu Santo, a otros lugares, desde allá se va a transmitir a Puerto Rico, y Puerto Rico lo transmitirá por satélite y por todos los medios de comunicación. O sea, ya él le dio la clave. Conéctese con Puerto Rico, pero no con cualquier lugar en Puerto Rico, porque hay otros lugares que también van a desear conectarse, como iglesias denominacionales que transmiten y todo eso. No, ya se les dijo dónde. Si es desde Puerto Rico, pues es desde la Gran Carpa Catedral. Si hay otro evangelista o otro ministro que se levanta o de otra denominación que transmite desde Puerto Rico, no se confunda, porque son denominaciones que también hacen lo mismo, aunque sepan o no sepan de la existencia de nosotros. Por eso, él les dijo bien claro, conéctense con Puerto Rico. Y dijo, desde la Gran Carpa Catedral. Usted primero tiene que buscar si esa persona o ese ministro tiene una Gran Carpa Catedral. Si no la tiene, ya sabe que es una denominación. Tan sencillo como eso. Ahora hemos visto la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y esos tiempos son estos tiempos que estamos viviendo, en donde es cumplido todas estas cosas. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ha sido para mí una bendición y privilegio muy grande poder estar en esta ocasión platicando y dando a conocer en esta enseñanza bajo este tema
la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dejamos con nosotros nuevamente al misionero Miguel Emúdez Marín para continuar en esta ocasión, y luego pasará el reverendo William Pérez Matos para, con un canto, y luego ser despedidos en oración. Que Dios les bendiga y les guarde a todos y continúen pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de Dios.